Con todo gusto, hoy en Desayunos Informales recibimos a la escritora valenciana Alice Kellen, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. A vosotros, gracias, ¿Es Alice encantada. o...? Alice, sí, Alice. pero para... Bien, bienvenida, qué gusto. Es ser enorme. Bueno, acá estábamos viendo, escribiste la novela y a los 5 años, tiempito después, te diste cuenta que tenías que revisarla de nuevo. Y la volviste como que a reescribir una parte de la historia. ¿Por qué? Bueno, a veces terminas una novela y sabes que algo falla, pero eres incapaz de desentrañar en ese momento exactamente qué es lo que no está encajando, ¿no? Y la dejas en un cajón, también un poco por la línea editorial. Bueno, hay como un montón de factores que al final hacen que se decida, ¿no?, apostar por una historia, por otra. Y en este caso vino bien, porque es verdad que luego, 5 años después, la cambié entera. Yo creo que no hay una sola línea que esté igual. Y necesitaba como mucho oxígeno la novela y a veces la distancia como que te da otra perspectiva. Además ubicaste personajes en hechos históricos, ¿no? ¿Es la primera vez que lo haces en tu novela o ya lo habías aplicado en otras? Sí, no me había ido tan atrás. Sí que tenía alguna novela, por ejemplo, en la época de los 80, de la movida madrileña, o, bueno, sí, más en los 80, pero no... Yo creo que esta es en la que un poco rescato más a nivel memoria y que juega un papel importante en la trama. ¿Y cuánto lleva de trabajo de investigación y el desafío de unir todo eso? Bueno, yo creo que ya no lo contabilizas, ¿no? O sea, es como... Pero también tiene una parte como muy divertida, porque además luego... Claro, siempre dicen, a veces te dicen, ¿cuánto tiempo te lleva una novela? Y yo creo que ningún autor sabe exactamente porque no tienes un horario fijo de 8 horas. Claro. Entonces estás todo el día, de pronto ya empiezas por la noche a leer, a mirar entrevistas, ensayos y bueno, este es el cómputo global. Pero tiras de un hilito y aparecen 10 y para mí lo más difícil al final de la documentación no es tanto el hecho de documentarse, sino hacer como un cribado de todos los datos que tienes y filtrar qué cosas tú puedes incorporar a tu historia y no quedan tipo como que estés dando una clase al lector. Claro. Que realmente funcionan con la trama de la novela. ¿Y cuándo te diste cuenta de tu amor por la escritura y cuándo empezó a ser una profesión? Siempre, o sea, bueno, yo empecé a escribir en torno a los 10, 11 años diarios y luego ya yo creo que me aburrí de mi propia vida y volvía del instituto y me ponía pues a inventar historias, era como un poco un juego. El tema de que se convirtiese en un trabajo fue una cosa, o sea, no era algo buscado y fue súper paulatino, como, no sé, hubo un momento que me di cuenta de que ya le dedicaba más tiempo y obviamente ya había como unos plazos editoriales, un trabajo de marketing también por parte de la editorial. ¿Y el seudónimo? ¿Por qué no por tu nombre, sino a través de un seudónimo? No, porque cuando subí la primera novela, que yo la publiqué en Amazon, cuando Amazon acababa de llegar a España hace unos 14 años, creo, no quería que nadie supiese que yo escribía. Me costaba mucho que la gente de mi entorno me leyese, me sigue costando. Prefiero ¿Por qué? que me lean ¿Te da vergüenza? desconocidos. No, es como que pueden ver más de ti. Te da esa sensación de que te pueden encontrar si quieren, ¿no? Pero hubo un cambio en la postura, porque ahora sí aparece tu nombre. Sí, pero porque absolutamente todo el mundo, claro, ahí o sea, sobre todo ahí en España, que el contacto es constante, ya todos los periodistas, todos los compañeros, toda la gente, ¿no? Sabía quién eras, era ya como una tontería. Claro. Seguir ocultándolo. Sí. De hecho, yo los primeros años no subía fotografía ni nada. Era como algo mío que yo hacía en mi casa, pero es que nunca pensé que iba a ser mi trabajo. Era como, bueno, yo me divierto haciendo esto de manera anónima. Claro, es que era un hobby. Ahora, ¿Pero te das vuelta si te dicen Silvia? Sí, o sea, sí. Con los dos. Ahora, pero de ese anonimato que decías, ¿no?, que te gustaba tener, hoy cuando ves que te leen más de 2,5 millones de lectores, ¿en qué lugar te pones? Sí, es curioso cómo empezó y cómo terminó. Claro. Bueno, Fíjate que en Uruguay somos 3 millones, para que tengas un dato, ¿no? O sea, casi todo el Uruguay. Casi todo el país. Pues es que, sí, es verdad, es que fue un poco escalón a escalón, entonces como que yo creo que tuve tiempo de ir como asimilando, ¿no? Que siempre digo que me parece muy duro cuando un autor desde la primera novela ya funciona todo, le va súper bien, porque creo que ahí debe de ser como un choque. Y bueno, no sé muy bien cómo he acabado
aquí, ahora mismo, esta mañana. Pero bueno, ha sido un camino interesante. ¿Y cómo fue cuando te diste cuenta de que la gente se interesaba, se emocionaba, se sentía identificado con tus personajes? ¿Cómo fue ese ida y vuelta? Claro, es que, o sea, fue paulatino. Yo saqué como muchas novelas y con cada novela, antes de Planeta estaba con Urano, y con cada novela como que se sumaban más lectores y cada año iba a la Feria del Libro de Madrid y cada vez la colita era como más larga y no sé, y hasta aquí. Sí que hubo como quizá el salto más grande, yo creo que fue en la pandemia. O sea, antes de la pandemia yo ya me dedicaba solo a esto, pero en la pandemia fue como después de la post-pandemia, de pronto cuando empezamos a hacer ferias y tal, la gente tenía tantas ganas de salir de que fue una locura, sí. Claro. Háblanos de Quedará el amor, esta amistad, ¿en qué te inspiró esta amistad intergeneracional? Bueno, me interesaba precisamente por eso, porque a veces creo que hay muchos prejuicios y, bueno, yo tengo 36 años, pero tengo amigas, pues por ejemplo, alguna de 23 y tengo muchos amigos de 50 y 60. Y creo que es interesante, ¿no? Que al final tiene más que ver a veces con la personalidad que con una edad y que el tema vital te puede aportar. Y en el caso de la novela, pues, bueno, Cedric, que está como a las puertas del final, conoce a Margot, que trabaja en el hospital limpiando habitaciones, y empiezan a conversar. Para mí el libro es una gran conversación entre ellos dos que los lleva atrás y hacia adelante. Y su amistad sería como un poco la columna vertebral de la novela. Tú, una de las frases que decías en una entrevista que te hicieron es que en ocasiones cuesta menos comunicarte con un desconocido que con alguien de tu familia. Sí. ¿Lo aplicás en esto también en el libro? Sí, porque bueno, te da la sensación en la familia un poco que es como una especie de obra de teatro que cada uno tiene asignado un poco un papel, ¿no? Desde que llega, y que piensas que ya conoces a tu madre o a tu hermano o a tal, porque por una cuestión simplemente de proximidad física, ¿no? y vital, ¿no? Pero en el fondo yo creo que es muy difícil de pronto sentarte y tener una conversación, o sea, de verdad preguntarle a tu madre, oye, ¿y qué deseas? ¿O qué sueñas? ¿O qué te preocupa ahora? ¿O qué tal? Es como que lo tenemos a mano y no hay ahí como una especie de barrera a la hora de hablar de una manera más profunda, y cuando conoces a alguien como que empiezas a escarbar, como que todo es nuevo, quieres saber, quieres ir atrás, ¿no? Lo otro lo das por hecho. Claro. Sos una enamorada de los gatos, tenemos datos, el arte y las visitas interminables a las librerías, eso es así. Sí. Y a la hora de ir a una librería, ¿qué autores? ¿Cuál ha sido, de alguna forma, porque hoy vos sos inspiración de otros escritores, escritoras? ¿Quiénes eran tus inspiraciones? Pues es que he tenido como muchas épocas. Yo creo que uno de los autores que más me marcó, porque lo leía mucho con mi padre, hicimos una relectura, o sea, es Steinbeck. Me gustaban mucho Las uvas de la ira. Luego me marcó mucho a mí de adolescente Carlos Ruiz Zafón. Y, o sea, cuando era más joven, como que un poco me rompió porque en casa me obligaban mucho a leer muchos clásicos, y de pronto llegó Harry Potter y fue como, bueno, ¿sabes? Algo que a mí me interesa, ¿sabes? Claro. Cuando tenía como 12, 13 años. Pero luego he ido haciendo como el camino, no sé, es que leo de todo. Quizá los géneros que menos leo a lo mejor son ciencia ficción, novela negra, pero yo creo que cada uno tiene que... Está bien que alguien te motive en la lectura, ¿no? Desde joven, y que a lo mejor las primeras guías, y que luego cojas esa cuerda y tú ya vayas haciendo y vayas probando y vayas ajustando. Lo que pasa es como que en todos los rubros o en todas las profesiones siempre hay un referente, o generalmente aparece un referente o un guía. Sí, o bueno, hay muchas autoras o autores que admiras, o que siempre... A mí lo que me pasa con los que me gustan mucho es que cuando sacan una novela siempre la compro y no leo la sinopsis. Y dices, es que no me importa, o sea, yo quiero leer exactamente el cómo lo cuenta no el qué. Claro. ¿no? ¿Y te volvés a leer a vos misma? No, Nosotros, no. ¿no? 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 No, llega un momento que... No, porque capaz que ves los primeros libros y ves cómo escribías. No, eso es una tortura. ¿cuándo ¿no? Pero ¿por qué no lo haces? Sería muy duro. No. Qué horror, no.
¿Y por qué elegís escribir del amor, del romanticismo, de los vínculos? Pues yo creo que fue porque empecé, pues eso, en torno a los 14 años, luego ya a publicar sobre los 20 y a los 14, 15, 16, lo que me interesaba cuando volvía del instituto y me sentaba a divertirme era pues eso, pues la familia, los amigos, el amor. Y entonces es verdad que cuando tienes una línea editorial como que es muy difícil romper. En los últimos años, claro, vas creciendo, vas cambiando y sí que hemos incorporado como una línea más sentimental, que también se abre un poco, digamos, como que rompe el esquema más puro, digamos, del género. Y bueno, pues, me interesaba, me sigue interesando, o sea, me interesan, sí, me interesan lo que me interesan son como los lugares comunes y temas cotidianos, o sea, como... Y también a la hora de leer siempre me voy a los mismos temas, ¿no? Me da igual haberme leído 20 libros que quieres como que te lo vuelvan a contar desde otra perspectiva. ¿Cómo influyó esas charlas que tenías con tu papá con respecto a los libros y demás? ¿Cómo te formó a ti como persona? Sí, a mí él me marcó muchísimo en todo. O sea, yo creo que los libros, de hecho, era como el vínculo más fuerte que teníamos él y yo. Compartíamos muchas lecturas. Él me influyó mucho cuando yo era más joven y luego se dio un poco la vuelta y, por ejemplo, los últimos años todas las navidades siempre le hacía el mismo regalo, que era como, yo más o menos al año leo unos entre 40 y 50 libros y entonces cada Navidad yo seleccionaba como los 5 mejores del año y siempre era una cajita con esos 5 libros. Luego él se los iba leyendo durante el año y los comentábamos. Entonces, bueno, sí, teníamos ahí esa conexión con la literatura. ¿40, 50 libros por año lees? Bueno, es que es parte también de tu trabajo. No, claro, sí, igual es un montón. Pero no veo series, por ejemplo, no me entero de nada. Pará, pero hablando de series, hay uno de estas novelas que va a ser llevada a la pantalla. Sí. ¿Cómo llegó eso? ¿Y cuál es? Es el mapa de los anhelos. El mapa de los anhelos. Pues justo esta mañana acabo de tener una reunión allá con los de Netflix antes de venir aquí y bien, está siendo un proceso muy ilusionante y al principio yo soy como muy precavida, ¿no? A la hora de hacerme así como pájaros en la cabeza, Claro. pero ahora ya... Es un hecho. Pero fue una sorpresa linda, ¿no? Grata. Bueno, no creas, a mí me costó, yo creo que me costó soltar, sí, como que yo pensaba, bueno, si no tiene que ser, no pasa nada, el libro funciona siendo lo que es, claro. ¿no? Entonces, como que si esto tiene que dar el paso, ¿no? Al final al audiovisual tiene que valer la pena. Entonces, como que, bueno, fue 1 año y medio de muchas conversaciones, muchas reuniones para llegar como al punto de encuentro y yo creo que estamos ahí y ahora que ya me han presentado como todo el proyecto y Claro. he ¿Y el podido proyecto leer los respeta guiones. el libro y cosas que van a cambiar? ¿En eso era importante para vos que se respetara bien la historia? No, pero yo no, o sea, a mí no me importa que haya cambios si esos cambios tienen un sentido, porque evidentemente tiene que haberlos, ¿no? No es que sea inflexible, tiene que ser, porque es que lo mismo no funciona, ¿no? Exactamente lo que sí que por escrito tiene. Entonces, pero sí que pude leer los guiones, como un poco yo también aportar, Claro. y creo que ha quedado algo que vale la ¿Y pena. ya hay fecha de estreno? El año que viene. Bien. Lo que seguro no te va a tener como protagonista. No, Actuando. no. De hecho me dijeron que muchos actores lo hacen y dicen, ¿quieres salir, ¿no? Como de extra a una escena. Digo, no quiero. Dicen, ¿de verdad no te hace ilusión? No. Pero lo vas a ver, eso sí. Sí, es así. Sí, Eso sí, claro. eso sí, esta Capaz la que voy a ver. Capaz que esta- la primera. Me quito un libro al año y por la noche Para, veo la en este serie. tipo de situaciones, ¿tenés que dar vos la aprobación después de que está hecha la serie o no? No, yo creo que les va a dar igual tu aprobación si ya han rodado. Ya han gastado el Ya se gastó la presupuesto. plata, la serie sale. La serie sale, no hay nada que hacer, no. Pero bueno, sí que te van un poco como paso a paso informando de todo, pues eso, primero los guiones, luego casting, localización, o sea, sí que te hacen que formes parte del proceso. Ahora empezamos rodaje, que vayas allí, que estés un poco... O sea, tienen en cuenta tu opinión, al final son 2 partes que tenemos que encajar y... ¿Son todos actores Claro. españoles? Sí, Ujú.
No se puede decir nada. Me acabo de enterar hace una hora. No, no puedo decir nada. Pero... Alice, en este momento con tanta información que hay alrededor, entiendo que es tu trabajo, ¿no? Pero ¿cómo haces para concentrarte para poder leer tantos libros? ¿Y en qué momento, en qué lugar, qué buscas, qué espacio buscas? No, este año he leído menos, claramente. Este año voy mal. Pero no, el problema es ese, que yo creo que es muy difícil compaginar o sea, la vida social, los hijos, la conciliación, el trabajo, los proyectos que surgen más allá de la escritura y sobre todo la promoción, que es lo más complicado de todo esto, creo yo, ¿no? Porque los viajes como que te sacan de la rutina y allí por España estamos constantemente. Entonces, para mí es el momento de la noche, por eso tengo que elegir entre ver la tele o leer y no tengo margen. Claro. Mejor. Coco te decía recién, hace un rato, ¿qué te generaba que más de 2,5 millones de personas te siguieran, ¿no? Ahora, ¿y cómo es el público uruguayo? La respuesta de nuestro público. ¿Tenés ahí un feedback? ¿Tenés claro? Sí. No, ayer subí porque me fui a dar un paseíto a varias librerías y justamente compartí y me escribieron muchas chicas y bueno, es súper cariñoso, ¿no? Muy intenso, muy cariñoso. ¿Y el público joven, más adulto, variado? Bueno, es variado, también depende de qué tipo de actos. A veces a presentaciones suele venir público más adulto. Cuando son solamente firma y sobre todo en ferias del libro, que a lo mejor las colas son como mucho más, suele ser público más joven. Depende un poco de cómo lo enfoques. Divino. Muy Bueno, hoy te vas a estar presentando, entonces, ¿es hoy? Lunes Sí. y 12 de mayo, 19 horas en Sinergia, en Víctor Soliño 349. Bueno, te deseamos lo Gracias. mejor. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Éxitos. No, un placer, encantadísima. Gracias. Gracias. ¿Nos vamos al móvil? No, vamos a ver cómo al Nadia, móvil, sí, perdón, con te Nadia. vemos, te escuchamos.